En noviembre de 2013 se cumplieron 50 años del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Sin escape, no podía dejar pasar este trágico suceso, por lo que revisaremos algunos filmes realizados sobre el magnicidio y otros basados en el hecho que cambió la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Pues ya le ve usted, último programa del año, y despedir con tal vez pues el suceso que más estuvo sonando en los últimos meses, en lo que fue este 2013, cumple ya 50 años el asesinato de John F. Kennedy. Y antes de pasar con los recuentos de lo que dejó precisamente, pues yo lo catalogaría triste 2013 en cuestión cinematográfica, pues estaremos hablando de John F. Kennedy en el mundo del cine con el panel que usted ya conoce. Arturo Esquivel. ¿Cómo estás? Rubén Navarro. Ricardo Moreno, como siempre. Gracias, Pablo. Aquí Claro Martínez, Gustavo, señor. Igualmente, creo. Y pues estamos aquí dispuestos a aprender bastante de este suceso tan particular e histórico que deja honda huella a nivel mundial, yo creo. Definitivamente. ¿No? Pero fíjate que curiosamente este suceso, este acontecimiento no sería el mismo sin el cine presente con el film que realizaría en 8 milímetros Abraham Zapruder. Yo creo que no sería lo mismo. Y que tendríamos que contextualizar tal vez la sociedad norteamericana de los 60, ¿no? Que sería una parte importante del expediente cinematográfico John F. Kennedy, donde pues vivían todavía en una etapa, y lo veíamos muy bien retratado tal vez en la película de Atrápame si puedes, de Steven Spielberg, ¿no? Una sociedad pues todavía con poca malicia tal vez, donde se veía ese despertar hacia muchos aspectos, ¿no? de la cultura norteamericana. Todavía sin perder la inocencia, pudiésemos decir, ¿no? Como diría por ahí Gisbert en alguno de sus poemas. Ajá. Todavía no se pierde la inocencia, es la década de los 60, una época convulsa, de mucha transformación a nivel mundial. Claro. Los Estados Unidos también están convulsionados, una serie de situaciones que se van a presentar a nivel social, a nivel político, a nivel económico. Está el movimiento de las Panteras Negras, está la crisis de los misiles con Cuba, tiene una guerra que ya se había prolongado en Vietnam. Pues hay la lucha por los derechos humanos, el derecho al voto de la gente de color. Pues hay un contexto bastante convulso en esta sociedad norteamericana, y bueno, yo creo que la cereza precisamente de esta convulsión, de esta violencia que está viviendo al interno, y que es esa pérdida de inocencia, pues va a culminar con el asesinato de este presidente, si mal no recuerdo, el primer presidente católico que va a tener esta nación, y que va a desatar, bueno, pues una serie de perspectivas, de revisiones que Arturo, bueno, pues se señalaba de una forma muy estrecha con el cine. Y esta reflexión con la que inicias precisamente haciendo que es un fenómeno que está grabado en cine, que está filmado, le va a dar una aura muy interesante. Y bueno, todo lo que se ha tejido alrededor, que hasta la fecha se sigue haciendo. Es lo que le da el giro total y absoluto a lo que venía hablándose en esta investigación de la comisión famosa Warren, y que obviamente hemos visto en infinidad de películas una y otra vez, donde hay toda una teoría de conspiraciones, ¿no? Pero aparte que fíjate que más allá de lo que de este asesinato, Kennedy era un personaje pues muy retratable para el cine, ya de por sí, ¿no? Su historia, más allá de lo que sucede en ese 1963, pero ya era un personaje que podría ser de cualquier película de los 60s, del cine norteamericano, con Jimmy Stewart, con Gary Grant, o sea, se adoptaba perfecto a ese tipo de perfiles, ese personaje. Lo que pasa es que Kennedy es de los primeros presidentes que utilizan el marketing político a su favor. Entonces, es alguien que cuida en qué ángulo de la cámara voy a salir bien. Sabe que si sonríe se gana el afecto de los votantes. Todos estos elementos los supo explotar muy, muy bien, aunque haya quien dijese que lo opacaba a su esposa. Que de hecho, la primera película que yo vi sobre el tema de Kennedy fue cuando yo tenía como 10 años, no sé por qué andaba viendo eso, que era una película titulada El magnate griego. No la he vuelto a ver desde hace 30 y tantos años. ¿A Jackie? Sí, que habla precisamente la visión que se desarrolla en torno a la esposa de... Yo la vi con mi papá también siendo un niño, fíjate. Y muy interesante, ¿no? Porque habla precisamente de esta situación que de Aristóteles Onassis y bueno, pues la viuda de Kennedy que termina siendo mal no la recuerdo, esposa. La llegué a ver en Imevisión. Fíjate.
Hace mucho tiempo. Ese Es con Anthony Quinn. Sí, Anthony Quinn hace el papel exactamente, de Aristóteles Onassis. Ese fue mi primer acercamiento con respecto a la situación de Kennedy, y se me hizo muy interesante, sobre todo la figura trágica que hace Jacqueline Bisset, de esta dama que, bueno, pues pareciera que la maldición es por ser agraciada, inteligente, bonita, y todo lo que va a estar alrededor de ello, por ¿no? Los coqueteos de John Fitzgerald Kennedy Y bueno, con Marilyn Monroe, esa ¿no? es Y la todo lo parte que que se ha venido quería dentro de las enganchar, conspiraciones, ¿no? Era mujeriego, bueno, pues parece que sí, ¿no? Que hay por ahí evidencia que le gustaban las mujeres, este coqueteo. Le gustaban las rubias. Sí, las rubias. Sí, muy vinculado a Hollywood, a fin de cuentas, John Sí. F. Kennedy, y bueno, su cinematografía se ha encargado de que una y otra vez, pues, retratar el Frank personaje Sinatra de Kennedy, ¿no? dice que también era un gran amigo de él. Exacto. No, de hecho, vamos, Kennedy realmente estaba, como bien mencionaba Ricardo, es un punto que yo quería destacar también, el hecho de que él tenía realmente conocimiento, no solamente sobre lo que era su propia persona, él se sabía apuesto, él sabía que de una forma u otra era distinto a todos los otros presidentes que habían estado, sabía que era el segundo presidente más joven de los Estados Unidos después de Theodore Roosevelt, y que aún así él era fotogénico, era carismático, tenía una gran convocatoria a nivel masivo, pero exactamente sabía realmente cómo manipular el fenómeno de los medios a su favor y sobre todo también sabía cómo vincularse en el fenómeno de la cultura popular. Se transformó realmente en un producto, en un elemento vendible, y eso incluso se transminó en su política internacional, donde el resto del mundo identificaba muy bien la figura de Kennedy con inmediatamente Norteamérica. Antes había pasado nada más con Kissinger, con otras figuras que por lo mismo el fenómeno de la Segunda Guerra Mundial se habían Y compenetrado. se visualizaba en las visitas que hacía a diferentes países. Aquí en Sí. México, precisamente, pues fueron una algarabía tremenda por las calles de la Ciudad de México. Exacto. Con aquel recorrido. Fue el último presidente norteamericano que en México hizo un recorrido todavía con auto descapotable. Lógicamente, pues después de los sucesos de, eso, pues, de claro, 1963 todo Cambió cambiaría, todo. ¿no? Para cualquier presidente. Entrando al mundo cinematográfico, pues muchas películas han abordado Claro. Sobre la misma familia Kennedy, ¿no? Sí. Y en la Sí, actualidad de sí, forma siguen directa filmando. hasta de forma indirecta. Claro. Yo recuerdo por ahí alguna película de Michelle Pfeiffer, Campo de Amor, con Dennis Haysbert, sí, cómo no. de aquella ama de casa Ajá, que sí. va a Dallas y que es testigo precisamente del asesinato de John F. Kennedy. Es una película que de hecho aquí en Radio y Televisión de Aguascalientes se ha transmitido en el espacio de cine para desvelados, y que me parece una película interesante con los inicios todavía de Michelle Pfeiffer. Y lo curioso del asunto de Kennedy es que prácticamente desde su asesinato se han venido ya haciendo documentales y películas, ¿no? Documentales y ficción. Bueno, el proceso de recreación. La segunda que vi que de hecho la verdad me llamó la atención fue una con Burt Lancaster. No recuerdo el título. Acción Acción Ejecutiva, Ejecutiva. 1973. Donde aborda de una forma muy interesante la cuestión de la conspiración. De hecho, Y por recuerdo aquí que me tenemos impactó mucho porque al final hay un epílogo documentado sobre el destino que tuvieron varios de los personajes que están representados en la película. Entonces, caray, entonces, que esto que acabo de ver, pues, no es cine, es real, no es real. Todo el misterio que se envolvió alrededor precisamente hace que sea muy cinematográfico. Lo interesante de Acción Ejecutiva, por ejemplo, es la participación de Dalton Trumbo, un escritor que también fue señalado como en esta famosa cacería de brujas contra los comunistas. Y bueno, pues su intersección en esta película pues hace que el film tenga cierto respeto, ¿no? Y otra cosa, creo que es la primera película, estoy haciendo memoria, pero creo que es la primera que toca la cuestión de la conspiración. 10 años después. 10 años después. 10 La cuestión de años que aquí después. hubo una Muy reciente, conspiración, los elementos que pudieron haber estado involucrados, y de pronto es tocar al Kennedy que nadie había tocado. O sea, presidente que viene señalado, Juan Pablo, que se sabe apuesto, que se sabe conocedor de su imagen, de su impacto, de su iconografía. Pero yo creo que es una película muy respetable, decente hasta cierto punto. No sé qué opinas. No, de hecho sí funcionaba, claro. Lo que pasa es que en aquel entonces, imagínense, como ustedes bien mencionan, era demasiado reciente el fenómeno. Tardó mucho en lo que la Comisión Warren generó una investigación seria, hubo una gran cantidad de puertas que tocar, una gran cantidad de sujetos que entrevistar y muchas indagaciones que desarrollar. Entonces, para poder empezar a generar trabajos de ficción al respecto, era necesario, obviamente, primero empezar a contar con cierto grado de evidencia y con ciertos elementos ya a procesos, con lo que respecta a investigaciones ya impresas, que se empezaron a difundir. Los datos, obviamente, todavía, hasta la fecha, muchos siguen todavía en las cajas fuertes, Sí, ¿no? claro, que seguirán ahí. Dentro de 30 años se van a abrir esos expedientes. falta un aparentemente. rato, Obviamente falta un muy rayoneaditos. Sí, ¿verdad? por supuesto, pero sin embargo, es interesante cómo la política
en ese momento realmente se puso en primer plano. Para el resto del mundo, la política norteamericana, exacto, era nada más hasta ese momento el fenómeno de todos los elementos que rodeaban Pentágono, Casa Blanca, política exterior y demás, en una sola persona, una sola figura que era John F. Kennedy. Ya obviamente se le conocían todos esos otros elementos que eran más de tabloides, los romances, los amoríos, ciertas sospechas que se generaban, mencionaba los nexos con la mafia, entre muchas otras situaciones. Problemas internos, obviamente, ya los jalones de orejas que se llevaba con Nixon, entre otras situaciones, ¿no? Pero ya después que se da el fenómeno del asesinato, inmediatamente los reflectores se centran a qué es la política a estas alturas, ¿sí? Es un elemento totalmente derrumbable, es un elemento fácilmente mancillable y que se puede destruir y se puede en un momento determinado desequilibrar al grado de que ni siquiera el presidente de los Estados Unidos estaba a salvo. Hay una con Kris Kristofferson donde están en Texas y se encuentran un jeep enterrado con un cadáver con y un cadáver, rifles por ahí. Aparentemente vinculado con el asesinato de Kennedy. Dinero que tenía que ver con el asesinato de John F. Kennedy, aparentemente. Una película pues interesante, también yo la llegué a ver por tele, hace muchos años que no la veo, donde pues vemos cómo se tejían diferentes hipótesis sobre pues todo lo que había desencadenado este incidente, ¿no? A raíz de este suceso histórico, trágico, surgieron películas que no eran necesariamente sobre el tema de Kennedy, pero sí el pretexto para mencionar desde otra perspectiva asesinatos de grandes autoridades, de gobiernos hasta ficticios, como el caso de como Ícaro, o como Winter Kills, le pusieron El invierno mata. Sí. Estas películas son interesantes, yo creo que lo podemos abordar en el siguiente bloque. Tendríamos que llegar sin duda a Oliver Stone. Claro. Claro. Que yo creo que es de la revisión que se ha hecho, no he visto Parkland, pero de lo que se ha hecho revisión, creo que Oliver Stone hace un ensayo, lo que es un ensayo fílmico impecable. Sí, y tendremos que hablar también de estas películas que, si bien hablan del asesinato, se entran en Kennedy, como esta película que tiene el nombre de aquel barco PT-109, donde vemos al Kennedy precisamente en la Marina en sus años de combate. Ya estaremos hablando, en sus años mozos, efectivamente ya estaremos hablando de muchísimas cosas más sobre el asesinato de John F. Kennedy aquí en Sin Escape. Vamos a una pausa promocional y regresamos. Regresamos aquí a Sin Escape y hay que recordar que Hollywood pues no le tiene regularmente mucho respeto a sus personajes más emblemáticos. Es el caso de John F. Kennedy. Recordarán ustedes, compañeros, que al final de la película La Roca, Nicolas Cage entra a una capilla y se roba unos microfilms. Con la cara de Juan Pablo. Con la cara de Juan Pablo me estás diciendo todo. Con esa referencia. ¿Qué le dice a su novia? Querida, ¿quieres saber quién mató a Kennedy? Pero lo más curioso del asunto es que también el asesinato de Kennedy ha sido motivo para que personajes del cómic estén involucrados. El comediante en Watchmen, por ejemplo, es el que lo asesina. Asimismo, próximamente veremos a Magneto haciendo lo suyo con la bala famosa mágica. La bala mágica. Y obviamente, me imagino esta escena inclusive corriendo a Frank, al agente Frank, interpretado por Clint Eastwood en La Línea de Fuego, que está traumatizado porque jamás pudo recuperarse de no haber salvado a Kennedy, ¿no? Son esos elementos que son parte de la iconografía cinematográfica de un hecho histórico. Que de hecho ese fenómeno es lo que se denomina como la americana. La muerte de Kennedy se transformó, así como el éxito de Elvis Presley, la presencia de otros elementos. Otras películas incluso, exacto, tienen la posibilidad de explorar esos elementos que parecieran como periféricos con lo que respecta a la figura de John F. Kennedy, pero que sin embargo fueron esenciales debido a la intervención de este mandatario. Todo este tipo de elementos, por supuesto, generan un cuadro, un marco histórico muy interesante para tratar de comprender a fin de cuentas qué ocurría en aquel entonces, como en el caso de la película de 13 días. Recordarán esa con Kevin Costner, donde abordan precisamente muy buena de la bahía de cochinos. Yo la encontré regular. Roger Donaldson. Pues está disfrutable. La dirige Roger Donaldson, un cineasta que está más enfocado en el fenómeno de la espectacularidad de su historia, más que en sí centrarse en la profundización de los elementos que llevaron hasta ese punto, que es una anécdota, por supuesto, pavorosa, porque fue el punto en el que los Estados Unidos... Más compleja de lo que presenta en... Es mucho, por supuesto, obviamente. Cine, ¿no? Claro que sí, John F. Kennedy estaba a punto de puchar el botón para mandar esos misiles a nada, ¿no? Exactamente. Y sin embargo no ocurrió. Bueno,
¿Por qué no ocurrió? Eso es lo que lo hace interesante a fin de cuentas. Que en 13 días siento que es una oportunidad desperdiciada. Pero es cierto, los elementos anexos, periféricos que se dieron a nivel histórico son también muy interesantes, como la figura de Kennedy en sí mismo. Y todo esto, por supuesto, explota a nivel mediático ya una vez que se da su muerte. Y lo que permite que otros directores, obviamente, lo aborden desde una perspectiva que mencionábamos antes del corte, pues mucho más analítica, ¿no? Y tendríamos que llegar, pues, a Oliver Stone, JFK, una película que pues generó muchos comentarios, creo que hasta la fecha la seguimos viendo. Y muchos, obviamente, de que fueron parte de las investigaciones, no les gustó, pero tiene sus bastantes aciertos. Yo creo que es una película que yo vi en el cine ya hace muchos años y me sigue dando escalofríos ciertas secuencias completas. En la inicial, por ejemplo. Este diálogo que mantiene Kevin Costner con Donald Sutherland, esas son las escenas que son para el recuerdo cinematográfico. La mejor actuación para muchos de Kevin Costner, pero me parece que por mucho, ¿no? Porque digo, es medianón. Pues mira, su mejor actuación fue en una clase de Cadáver que sale 3 segundos, de Reencuentro, de Big Pero Shield. aparte un reparto del primer nivel, ¿no? Joe Pesci, Kevin Bacon, Tommy Lee Jones. Sí, junta a todos. John Candy, exactamente. actrices también relevantes. Lo interesante de esa película, efectivamente, mencionaba Ricardo y lo daba en el clavo con lo que respecta a su apreciación, que es a fin de cuentas un ensayo. Lo que hace Oliver Stone es tomar todos los aspectos, todos los elementos, que estaban ahí impresos en papel, y a raíz de eso construir una historia, tomando como punto de partida el fiscal que... Exacto. Que por cierto sale en la película. Sí, pero aquí tiene muchos elementos de ficción y el mismo Oliver Stone así lo reconoció, precisamente para hacerlo todavía más atractivo a las grandes audiencias. Después todos estamos hablando de una película el producto. de casi 3 horas, efectivamente. Más de 3 horas la película. ¿Son más de 3 horas? Sí, son mucho más de 3 horas. Pero se pasa ligerita. Bueno, el punto es que había que hacerlo digerible, ¿no? Entonces, obviamente hay que introducir elementos de drama, el conflicto que tiene este personaje, obviamente ya no siquiera es tanto por la búsqueda de la verdad. Yo te voy a ser honesto, hay momentos en los que me parece que cae demasiado en el manicaísmo barato y gratuito, puesto que, se habla a fin de cuentas, como creo que lo anuncia uno de sus personajes, la muerte del sueño americano. Sí, claro. Entonces, al momento de que se está abordando ese tipo de elementos, la historia, tarde o temprano, pues tiene que caer en esos aspectos que solamente son, propios para la cultura norteamericana. Y que eso se resume en el discurso de Garrison en el juicio, ¿no? Sí, al final. Yo creo que todo eso que estoy diciendo lo tenemos resumido en ese famoso discurso Sí. Que inclusive mira hacia la cámara. Exacto. Ahí remata ese discurso. Sí, rompe y que eso sí me parece, de acuerdo con para Juan Pablo, sí me parece... No, y eso, digo, si vemos las críticas actuales de la película, sigue generándolas. Al final transforma un procedimiento de investigación, ¿no? Y aparte, bueno, no pierdan de vista que finalmente tocar un evento histórico, llevarlo a la ficción, pues sigue siendo cine, o sea, tengo que mantener ahí una audiencia, tengo que poner toda una estructura, adaptar todo un proceso de lenguaje fílmico. Por eso llevas a tantos personajes secundarios que son de renombre. Walter Matthau, Jack Lemmon también andan por ahí prácticamente. Sí. Y es prodigioso, digo, no por nada se lleva. Yo me quedaría con dos elementos montaje de esta película. Sí, tiene un montaje Es el maravilloso. Oscar. Dos elementos importantes. Uno, que puedo ver la película San Pruden en 35 milímetros. Sí, claro. Ok, se alcanza a apreciar. Y el otro, la visión del fiscal Garrison, que esta parte que de una u otra forma había sido una voz como que callada, una voz que no había tenido el impacto, no se le había considerado la importancia. Creo que aquí... Muchos dudarían de la música de John Williams, pero aquí se aleja totalmente de Indiana Jones, Star Wars, Jurassic Park, y hace algo prodigioso. Te digo algo que de repente hemos olvidado mucho de la película, la edición. Pues ya lo sí, el montaje, se lleva el Oscar. Ese es el truco a fin de cuentas. Pero yo, honestamente, viéndolo fríamente, la película sí funciona a fin de cuentas, porque lo que hace realmente a Oliver Stone, ¿qué es lo que le encanta a él? Quebrantar tabús. En este caso, decir en voz alta, fue una conspiración, levanta el dedo flamígero y apunta a los supuestos responsables. Eso es lo que hizo que todos se pararan en pestañas. Ya viéndolo fríamente, como cine, tal cual,
la película tiene muchas fallas, o sea, realmente se transforma básicamente en eso, en un texto, en una investigación meramente adaptada. Pero al final lo único que buscaba Oliver Stone, y creo que era eso a fin de cuentas, era simplemente remover las aguas, ¿no? Era tratar de generar un cierto grado de conciencia, pero en realidad no hay un trabajo de actuación, porque todos los personajes lo único que hacen es vestirse a fin de cuentas como las figuras históricas que deben pronunciar aquellos elementos que son importantes. Como dramatizar, tú Fíjate, te refieres a una yo sí dramatización. destacaría a Gary Oldman. Yo sí lo destacaría en esa película, aparte de lo que vemos. Tommy Lee Jones, a mí también me gustó Tommy su Lee Jones. actuación. Joe ¿eh? Pesci. Y creo Joe Pesci que lo también. mismo, ¿no? Pero bueno, Joe Pesci, y se te le digo algo perdona, más, todo ese es se el le punto. perdona. Kevin a Joe Bacon. Pesci. Ajá. Su papel es de 2 minutos, Sí, pero cómo me no. parece que lo aborda muy Pero bien. ese es el punto. Interesante. Cada personaje amerita una película. Muchas películas surgen del asesinato de John F. Kennedy, más recientemente, pues, Parkland. vemos Parkland, Claro. donde, pues, me parece una película interesante, también basado en anécdotas que suceden en este hospital, donde... Esta pues, sí surge como parte de las fechas conmemorativas, ¿no? sí, pero que se queda a medias. Me parece interesante, entretenida, pero que se queda a medias. Nunca puede llegar a lograr un interés más allá de cuando termina la película y dices, bueno, la vi y no te interesa Claro, saber claro. más sobre los personajes. Creo que por ahí las críticas, y estoy completamente de acuerdo, rescatan a Colin Hanks increíblemente, fíjate nada más de lo que estamos hablando. No, pero Colin Hanks, bueno, todo. Disculpen, pero sí ha tenido papeles destacados en cine independiente. Bueno, es cierto, en cine independiente, pero le ha faltado algo que no ha podido dar todavía bueno, ¿Qué tal Billy Bob Thornton como Billy como Bob Thornton parte del- me parece una decepción, al igual que Paul Giamatti en la el que película. Fíjate, nada aparece más. como Abraham Zapruder, Abraham ¿no? Zapruder, Precisamente. Paul Giamatti. Aquí le dan mucho peso, Muy sobreactuado precisamente a por la parte donde Abraham Zapruder filma. Pero me da la impresión que ocurre y lo lo que mismo da la con la vuelta de película de tuerca. Bobby, ¿no? La que dirigió Emilio Fíjate que Esteves. Bobby me parece, Ajá. sobre todo porque la dirige Emilio Esteves, yo esperaba una obra muy menor. Y yo sé que a lo mejor estarán en desacuerdo, pero yo no le conocía a Emilio Esteves, Esas dotes. esas Esas dotes dotes de dirección. No digo que sea una gran película, Claro. pero cuando ves el nombre de director de Emilio Esteves, me parece que yo esperaría algo todavía muy menor. Me parece que conecta bien las historias. Hay algunas que sobran, como las que tienen por ahí a Ashton Kutcher, historias que me parecen que no tienen nada que hacer en la película, pero hay otras, como el personaje de William H. Macy, que me parece interesante, el de Freddy Rodríguez, me parecen personajes interesantes, el de Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Creo que hay personajes interesantes, pero hay historias, es cierto, que no terminan por darle a la película ese interés que la dote más allá. Yo cuando la vi, con lo que me quedé es con la percepción de un guión flojo. Creo que el trabajo de dirección, bueno, hace con lo que tiene ahí, me parece interesante el desarrollo de los personajes, los actores. Algunos. Incluso la construcción de las atmósferas. Sí. Pero el guión se me hacía flojo, ¿no? Y se me sigue siendo una Y cuando película floja en dependes ese y sentido que de algunos historias. personajes están en las manos de Shia LaBeouf, Lindsay Lohan, Ashton Kutcher Claro, y Joshua claro. Jackson, creo que eso es Algo lo está que- pasando erróneamente. O sea, era interesante por todo este reparto multitudinario, ¿no? O sea, que emulaba las películas de los 70 donde juntaban a chile y manteca y pues el chiste es que fueran nombres famosos. Pero sí, exacto, pero el caso del asesinato de Bobby Kennedy, pues bueno, primero que nada servía, en este caso la película, al final los elementos que ellos perseguían a nivel político, cómo realmente afectaban a otros sujetos al punto que tenían que ultimarlos, ¿no? Algo que más o menos se quiso explorar en la película de Ruby, la versión de Jack Ruby, que era zamponcete, ¿no? De segunda, que tenía Danny su club Aiello stripper y como demás. protagonista de Danny esta Aiello película. hace lo que puede, pero vamos, es una historia y un personaje que también daba para mucho. El momento en que apunta el arma directamente a Lee Harvey Oswald para que no testifique y todos los elementos que están a nivel de trasfondo, dan, obvio, también para una gran película y una gran historia. Había una serie de televisión, ahorita que comentas Sí. eso, de Lee Harvey Oswald, donde aparentemente Ajá. se libra de este asesinato de Jack Ruby. Ajá. La llegaron a pasar por ahí en TCM, en este canal de televisión. Creo que tuvo- Transformando un poco la historia. Sí, creo o que un tuvo mucho 6 la capítulos, historia. no pasó nada con ella, pero era Claro, interesante, ¿no? claro. Esta premisa Ajá. de qué pasaría con el juicio de Lee Harvey Oswald, ¿no? Ajá. Nunca más la he vuelto a ver. Hay una esta serie. película y una serie también de televisión, pero que te ponen la premisa de qué pasaría si pudieras viajar en el tiempo y detener el Quantum Leap. asesinato Sí, de sí, John sí, F. Kennedy. sí. Sí, pues es que el tema da para donde ¿cómo se quieras. llamaba? Y obviamente estas películas que son alternativas a la historia Claro. de Kennedy, que se han basado precisamente en estos asesinatos, que es lo que casi terminábamos el bloque anterior. Un comentario rápido sobre, y como Ícaro, que a mí se me hizo una película muy interesante, sencillita, muy carismática, y Winter Kills. Winter Kills todavía me quedaría con
Sí, fíjate con cómo- ese aspecto de exploración interesante. Sí, está muy interesante. Luego, un repartazo esta película, ¿no? Estoy contando que está John Huston, Jeff Bridges, está Anthony Perkins, Elizabeth Taylor, Sterling Hayden, Eli Wallace, Toshiro Mifune y Dorothy Malone. Y más recientemente, fíjate que la miniserie que sacó el History Channel, de los Kennedy, bien armadita, muy bien desarrollados. ¿Te das cuenta cómo podemos hablar de estos actores políticos como personajes? Porque realmente lo eran. Las andanzas bélicas, precisamente, de Kennedy, el haber sido condecorado, ser un héroe de guerra, el hecho de haber llegado tan joven a la presidencia, todos esos elementos. Ha dado mucho material. Exacto. Aparte, las relaciones que tenía en momentos adversos y cómo las terzaba él a nivel internacional con otros dignatarios. Fascinante, la verdad. Y esta miniserie lo logra mucho, mucho, muy bien. Yo creo que es de las adaptaciones con lo que respecta a la vida de Kennedy más logradas que he Y visto se ha en los últimos años. desacralizado la imagen, inclusive, Sí. del mismísimo Y más Kennedy. recientemente, antes Exactamente. de despedirnos, viene El Mayordomo con Forrest Whitaker, que no he tenido yo la oportunidad de ver. Ajá. Y que, bueno, pues ya estaremos esperando Claro, cuando claro. llegue a las salas De mexicanas. hecho, ya llegó. Sí, sí, ya está. Ya llegó, ya está. No le Y pues recordarle el Facebook Aguascalientes, Sin Escape, hoy nomás iba a dar el Facebook de Aguascalientes TV, Sin Escape, Ax TV, para que nos dejen sus comentarios. Ya estamos preparando lo mejor y lo peor del 2013, pues es importante conocer su opinión. Yo creo que va a ganar lo peor. O sea, hay Parece mucho donde que- elegir, sí, mucho de mucho. dónde buscarle. Señores, ha sido un gusto. El Igualmente. gusto es nuestro. Muchísimas gracias. Gracias por esta lección histórica y cinematográfica. Nos vemos la próxima Gracias. semana, no le cambie, esto es Sin Escape.